Conocido por su astucia y habilidad para resolver los casos más difíciles, Manuel era respetado en toda la región. El año era 1913 y Coín se vio sacudido por una serie de misteriosas muertes causadas por envenenamiento. La gente estaba aterrorizada y clamaba por justicia. La habilidad de Manuel para desentrañar los secretos más oscuros lo convirtió en la última esperanza del pueblo. Manuel Mi comenzó a investigar cada uno de los casos, recopilando pistas y hablando con los lugareños. Su mirada penetrante y su mente aguda eran su mejor arma para resolver el enigma que asolaba a Coín. Poco a poco, el detective fue hilando las piezas del rompecabezas. Descubrió que todas las víctimas habían estado en el mismo lugar, un pequeño café en el centro del pueblo. Sin embargo, la pregunta seguía siendo, ¿quién era el responsable de los envenenamientos? Manuel decidió infiltrarse en el café, haciéndose pasar por un simple cliente en busca de un buen café. Observó detenidamente a cada persona que entraba y salía, buscando cualquier indicio que pudiera llevarlo al culpable. Fue entonces cuando notó a una mujer misteriosa que parecía estar siempre presente en el café. Vestida de negro y con una mirada penetrante, despertó la curiosidad de Manuel. Decidió seguir sus movimientos y descubrió que la mujer tenía acceso a la cocina del café. Con cautela, Manuel se acercó a la mujer y entabló una conversación. Descubrió que se llamaba Carmen y que era la esposa del dueño del café. Sin embargo, algo en su comportamiento despertó las sospechas del detective. Manuel decidió investigar más a fondo y descubrió que Carmen había heredado una gran suma de dinero tras la muerte de su marido. Además, había adquirido conocimientos sobre venenos y su utilización durante una estancia en Francia. Convencido de que había encontrado a la culpable, Manuel reunió las pruebas necesarias y se dirigió a la comisaría de Coín. Presentó su caso y pidió que se detuviera a Carmen por los envenenamientos. La justicia fue rápida y Carmen fue arrestada. Durante el juicio, las pruebas presentadas por Manuel fueron contundentes y la mujer fue condenada por los asesinatos envenenamiento. El pueblo de Coín pudo finalmente respirar tranquilo gracias a la astucia y habilidad del detective Manuel González del Valle. Su nombre se convirtió en leyenda y su valentía y determinación lo convirtieron en un héroe en el corazón de la comunidad. Del Valle era conocido en la región por su reputación como un detective astuto y habilidoso. Su fama se había extendido por resolver casos complicados en el pasado. Desde el principio, Manuel se dio cuenta de que estos asesinatos envenenados eran diferentes de cualquier otro caso que hubiera visto antes. La gente del pueblo estaba aterrorizada y clamaba por justicia, lo que aumentaba la presión sobre Manuel para resolver los crímenes lo más rápido posible. Manuel comenzó su investigación visitando a las familias de las víctimas y reuniendo información sobre sus antecedentes y relaciones personales. Pronto se dio cuenta de que las víctimas compartían más que solo el haber comido en el mismo restaurante. Habían estado involucrados en controversias o conflictos entre ellos. Con esta pista en mente, Manuel dirigió su atención hacia el restaurante en cuestión. Se hizo pasar por un cliente habitual y comenzó a observar de cerca a los empleados y a los clientes habituales. Tomaba notas meticulosas de cada interacción y comportamiento sospechoso que observaba. A medida que profundizaba en su investigación, Manuel descubrió una red de rivalidades y secretos ocultos dentro del restaurante. Algunos empleados tenían motivos para querer hacer daño a las personas que habían sido envenenadas. Sin embargo, no fue hasta que Manuel reunió pruebas concretas que pudo señalar con certeza al verdadero culpable. Finalmente, después de semanas de trabajo duro y deducción, Manuel presentó su evidencia a las autoridades locales. El culpable fue arrestado y llevado ante la justicia, y el pueblo de Coín finalmente encontró la paz que tanto ansiaba. La resolución de estos misteriosos asesinatos por envenenamiento no solo consolidó la reputación de Manuel como un detective excepcional, sino que también dejó una impresión duradera en la comunidad de Coín. Su valentía y habilidades investigativas se convirtieron en un ejemplo de perseverancia y justicia, y su nombre se mantuvo en la memoria colectiva del pueblo durante generaciones.
La historia del detective Manuel González del Valle en Coín es recordada como un testimonio de la importancia de la tenacidad y la determinación en la búsqueda de la verdad y la justicia. Su legado perdura como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza de encontrar respuestas y resolver los misterios más difíciles. En la bulliciosa ciudad de Madrid, en el año 1913, un astuto y carismático detective andaluz llamado Manuel González del Valle. Era conocido por su habilidad para resolver los casos más complicados y su pasión por la justicia. Un día, recibió un misterioso encargo: investigar un asesinato múltiple que había ocurrido en el corazón de la ciudad. El caso parecía ser un rompecabezas sin solución. 3 personas habían sido encontradas muertas en diferentes puntos de la ciudad, todas ellas con una característica en común: habían sido asesinadas con un cuchillo de zapatero. Esto llevó al detective González del Valle a sospechar que el asesino era alguien relacionado con el gremio de los zapateros. Decidido a resolver el caso, el detective comenzó a investigar a todos los zapateros de la ciudad. Visitó sus talleres, entrevistó a sus familias y compañeros de trabajo y examinó minuciosamente cada uno de los cuchillos de zapatero que encontró. Sin embargo, no encontró ninguna pista sólida que lo acercara al asesino. Desanimado pero sin perder la esperanza, el detective decidió ampliar su investigación. Comenzó a indagar en los antecedentes de las víctimas, buscando cualquier conexión entre ellas que pudiera darle una pista sobre el asesino. Descubrió que las 3 víctimas habían sido clientes frecuentes de una pequeña zapatería ubicada en el centro de la ciudad. Intrigado, el detective se dirigió a la zapatería y se encontró con un hombre de aspecto humilde y mirada esquiva llamado Antonio López. Era el propietario del negocio y parecía ser el principal sospechoso. Sin embargo, el detective sabía que no podía acusar a alguien sin pruebas contundentes. Decidió seguir a Antonio López durante varios días, observando cada uno de sus movimientos. Fue durante una de estas vigilancias que el detective presenció algo revelador: vio al zapatero entregando un paquete sospechoso a un hombre en un callejón oscuro. El detective siguió al hombre que recibió el paquete y descubrió que era un criminal conocido en la ciudad. Lo arrestó y lo interrogó, obteniendo la confesión de que había contratado al zapatero para llevar a cabo los asesinatos. El criminal había utilizado la habilidad del zapatero para crear cuchillos especiales y así cometer los crímenes. Con esta información en su poder, el detective González del Valle regresó a la zapatería y confrontó a Antonio López. El hombre, acorralado, finalmente confesó su participación en los asesinatos. Había sido tentado por el dinero y había sucumbido a la influencia del criminal. El zapatero fue arrestado y llevado ante la justicia. El detective González del Valle recibió el reconocimiento y la gratitud de la ciudad por resolver el caso y poner fin a la ola de asesinatos. Su astucia y determinación habían prevalecido una vez más. Manuel González del Valle se convirtió en una leyenda en el mundo de la investigación criminal y su nombre resonó en los anales de la historia de la justicia. Su habilidad para resolver casos aparentemente imposibles y su compromiso con la verdad lo convirtieron en un héroe entre los ciudadanos de Madrid. El detective Manuel González del Valle era conocido por su estilo distintivo y su carisma andaluz. Era un hombre de mediana edad, con una barba bien cuidada y un sombrero elegante que siempre llevaba consigo. Su reputación como uno de los mejores detectives de la época se había extendido por toda España, pero su corazón siempre estuvo en Andalucía. Manuel había crecido en las calles de Sevilla, rodeado de historias de misterio y crimen. Desde joven, mostró una increíble habilidad para resolver acertijos y descifrar complicados enigmas, lo que le llevó a estudiar criminología y convertirse en detective. Aunque su talento era innegable, siempre atribuyó su éxito a su intuición y a su comprensión de la naturaleza humana. Cuando llegó el caso del asesinato múltiple en Madrid, Manuel vio la oportunidad de probar su valía una vez más. Sabía que la ciudad estaba llena de secretos y oscuros callejones que podrían albergar pistas clave.
Con su mente aguda y su experiencia, estaba decidido a resolver el caso y llevar al asesino ante la justicia. Durante su investigación, Manuel se sumergió en los bajos fondos de Madrid, donde se encontró con todo tipo de personajes sospechosos, delincuentes, prostitutas, chantajistas y mendigos. A medida que avanzaba en su búsqueda, descubrió una red de corrupción y crimen que se extendía por toda la ciudad. Pero fue en la pequeña zapatería del centro de Madrid donde encontró la pieza clave del rompecabezas. Antonio López, el tímido zapatero, parecía ser el eslabón que faltaba en la cadena de evidencias. Manuel se dio cuenta de que Antonio estaba atrapado en una trama mucho más grande de lo que imaginaba. A medida que profundizaba en la vida de Antonio, descubrió que el zapatero había sido extorsionado por un poderoso criminal para llevar a cabo los asesinatos. El criminal había amenazado a la familia de Antonio y le había prometido una gran suma de dinero si cumplía con sus órdenes. Antonio, desesperado y temeroso por la seguridad de sus seres queridos, no vio otra opción que acceder a los oscuros deseos del criminal. Manuel se enfrentó a una difícil decisión. Por un lado, tenía la evidencia suficiente para incriminar a Antonio como cómplice en los asesinatos, pero por otro lado, sabía que el zapatero actuaba bajo coacción. Consciente de la difícil situación de Antonio, decidió seguir los pasos del criminal y obtener pruebas irrefutables de su culpabilidad. Fue durante una arriesgada operación encubierta que el detective logró capturar al criminal y desmantelar la red de corrupción. Las pruebas presentadas en el juicio fueron contundentes y el criminal fue condenado a cadena perpetua. Antonio López, liberado de la influencia del criminal, se convirtió en un testigo clave en el juicio y recibió protección a cambio de su testimonio. Agradecido por la comprensión y la ayuda brindada por Manuel, Antonio decidió cambiar de vida y se convirtió en un defensor de los derechos de los trabajadores. La resolución del caso del asesinato múltiple en Madrid catapultó la carrera de Manuel González del Valle a nuevos niveles de reconocimiento y fama. Se convirtió en un referente para los jóvenes detectives y su nombre se mencionaba en los periódicos y revistas de la época. Sin embargo, a pesar del éxito y la fama, Manuel nunca perdió su humildad y su conexión con sus raíces andaluzas. Siguió resolviendo casos difíciles y luchando por la justicia hasta el final de sus días. La historia del detective Manuel González del Valle y su resolución del asesinato múltiple en Madrid se convirtió en una leyenda en el mundo de la investigación criminal. Su astucia, intuición y compromiso con la verdad lo convirtieron en un ícono para muchos, y su legado perdura hasta el día de hoy.